energía de un conductor o capacitor cargado. Si queremos cargar un cierto conductor, que puede ser una esfera, al principio vimos que cargábamos una esfera metálica o una placa metálica, como estamos haciendo ahora con los capacitores, se requiere de una cierta energía para su realización, que será la misma energía que quedará almacenada en forma de energía potencial electrostática en dicho elemento, una vez cargado. Esto ya lo habíamos hablado antes, cuando vimos la esfera cargada. Podemos pensar que la primera carga a llevar a la esfera no nos costará nada, ya que el conductor está descargado, por lo cual no hay fuerzas electrostáticas que se opongan. Pero cuando llevemos una segunda carga, por ejemplo positiva, del mismo signo, ya va a aparecer una pequeña repulsión, porque hay otra carga ya adentro, positiva también. Entonces tendremos que gastar una pequeña energía para colocarla dentro de la esfera cargada. A medida que este proceso siga, cada carga que agregamos al conductor nos cuesta más trabajo, porque la repulsión es más fuerte, por parte de cada vez una mayor cantidad de cargas que hay en esa placa o en esa esfera almacenadas. Entonces, si hacemos por integración, que son, ya sabemos, procesos matemáticos que no conocemos ni vamos a conocer, ese cálculo se va a llegar a la energía total que tiene el capacitor, que es igual al trabajo que me costó cargarlo. O sea, el trabajo mecánico que tuve que hacer para llevar las cargas de prepo en contra de su voluntad, todas las positivas a la placa, todas las positivas a la placa cuando estaba llena de positivas la placa. Y voy siguiendo colocando cargas positivas. Para eso tengo que hacer trabajo. Y esa energía queda almacenada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La energía del conductor cargado o del capacitor. En este caso vamos a ver de un capacitor. Trataremos de calcular el trabajo total realizado sabiendo que el potencial B minúscula del conductor en cada momento del proceso de carga es directamente proporcional a la carga Q minúscula que lleva almacenada en ese instante. Bueno, esto no es tan importante, pero ciertamente para hacer las cosas bien tiene una cierta importancia. El hecho de que, el hecho de que acá nosotros hemos definido la capacidad de un capacitor como la carga del capacitor, ¿cierto? C mayúscula, Q mayúscula sobre B mayúscula, sobre la diferencia de potencial. Bueno, acá es lo que ocurre es que se está en un proceso de carga, por eso usamos la Q minúscula y la B minúscula. Significa que Q minúscula es la carga que tiene en un determinado instante del proceso de carga, que va cambiando, aumentando, hasta llegar al valor máximo Q mayúscula, la carga final. Y el potencial pasa lo mismo, el potencial B en volt, instantáneo, B minúscula, también, básicamente la misma fórmula, no es tan importante. Si de acá despejo el potencial, en cada instante B minúscula pasa arriba, C pasa para abajo, y queda que el potencial en voltios del capacitor, en cada instante, ¿no? B minúscula es igual a la carga que tiene ese capacitor en ese instante dividido la capacidad, que supongamos que es constante siempre, en todo el proceso de carga y al final también, ¿cierto? El potencial B minúscula en cada instante es directamente proporcional a la carga Q almacenada en ese momento. Bueno, lo que acabo de decir recién. También sabemos que el potencial, sabemos que es igual a qué, el potencial, a la energía potencial por unidad de carga, ¿no? Esta es la definición de potencial, básicamente. Entonces, de acá despejo, la carga pasa multiplicando a B y queda que Q por B es la energía potencial eléctrica. Cada carguita Q minúscula, bueno, acá cambia un poquito el sentido del Q minúscula, no importa, no es tan importante, pero lo que ocurre es que cada carguita que lleva el capacitor, adentro del capacitor, por el potencial que tiene el capacitor en ese momento, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo el potencial, ¿no? La carrita puede ser siempre la misma, todas carritas iguales que voy subiendo, pero la primera carga es como que la subo, voy a hacer un dibujo acá, no quiero complicarla, tampoco innecesariamente esto porque se entiende lo mismo, pero acá supongamos, acá voy a hacer una pequeña franja, y acá otra pequeña franja, y acá otra pequeña franja. ¿Para qué eso? Para demostrar bueno, cuando agarre una pequeña carga Q, la primera carga que coloco
como la coloco con nada de potencial, no me da nada de trabajo, porque tiene un potencial de 0 inicialmente. Entonces, cuando llevo la primer carga, esa carga, que no es 0, por 0 de potencial, me da un trabajo de 0. Así que la primer carga no me cuesta nada meterla. Ya cuando avanzo un poco, ya puedo tener, por ejemplo, que esta carguita Q, ¿no? Esta carga de acá, ya me dio un cierto trabajo meterla. ¿Por qué? Porque ya tiene un cierto potencial. Esta otra carga me da otro trabajo. Y a propósito, sombreo ahí como una especie de barra. ¿Por qué barra? Porque vamos a ver ahora que, como hemos visto en otras oportunidades, porque no es algo nuevo que hacemos por primera vez, pero el área debajo de la representación gráfica, cuando yo grafico B en función de Q, fíjense que acá no lo dije, pero bueno, está la gráfica, me mandé de hecho la gráfica sin decirlo previamente, pero vos acá tenés la gráfica de esta fórmula, la gráfica. ¿Por qué? Porque tenés el potencial en volt en función de la carga Q minúscula que va entrando en Coulomb al capacitor. Y tenés esta estructura lineal. Bueno, ¿por qué es lineal esa estructura? Ahí lo que tenemos es que B minúscula, o sea, el potencial en cada instante, es igual a Q minúscula, la carga en cada instante, dividido C, o lo que es lo mismo, por 1 sobre C, ¿cierto? Y esta es una función lineal, ¿se acuerdan de la función lineal? Y igual a M por X más B. Bueno, en este caso el más B no está, o sea, la ordenada del origen es 0, lógicamente. La primera carga, digamos, no me X es Q minúscula, ¿ven? O sea, haciendo la analogía con la función lineal, la abscisa es la carga Q minúscula, ahí está, en abscisas. Y la ordenada es el potencial, B minúscula, que va adquiriendo el capacitor. Y la pendiente es la recíproca de la capacidad. O sea, la pendiente M, que es tiene que ver con la inclinación de la recta, ¿no? Es 1 sobre C. O sea, si el capacitor tiene gran capacidad C, tiene una pendiente mínima, baja, la curva esta. O sea, no la quiero complicar, ya lo voy a borrar enseguida, pero, digamos, a ver, por ejemplo, si acá vos tuvieras una curva así, una recta así, ¿cierto? En el proceso de carga del capacitor, tendrías menor pendiente, ¿o no? Menor pendiente que la azul, esta roja. Y esta menor pendiente indicaría una capacidad mayor, porque la pendiente M es la recíproca de la capacidad, o sea, 1 sobre C es M, o sea, si la capacidad es grande, la pendiente es baja. Tiene lógica, porque un capacitor grande, de mucha capacidad, vos le podés meter mucha carga y te levanta poco potencial. Por ejemplo, el capacitor marcado acá en azul tiene una cierta capacitancia C1, que es la recíproca de la pendiente de esta recta en azul. Y el rojo tiene una capacidad mayor C2, porque tiene una pendiente menor, 1 sobre C. Entonces, fijémonos lo que pasa. Para llegar a llevar esta carga Q mayúscula al capacitor 1, hicieron falta B voltios. En cambio, para llevarla a la misma carga Q mayúscula al otro capacitor, hace falta menos potencial, ¿ven? Es lógico, es una mayor capacidad, le entra más fácil la carga. Con menor potencial ya lo cargas. O sea, tiene lógica. Y viceversa, si pasara al revés. O sea, si vos acá tuvieras, por ejemplo, y ya dejo esto, porque tampoco me vamos a poner a hacer toda una teoría de esto, pero si tuviera una inclinación más alta en esta gráfica B en función de Q, tendrías lo contrario, o sea, tendría una menor capacidad. Otra vez, la pendiente, la recíproca de la capacidad. El capacitor con una capacidad muy chiquita tendría un 1 sobre C muy grande, o sea, una pendiente M muy grande, y ahí tendrías una capacidad 3 muy pequeña. Entonces, para meter esa carga Q necesitas mucho potencial, ¿ven? Para meter esa carga Q mayúscula, taca, 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 un valor altísimo de potencial. Lo que yo quiero mostrar acá es que en ese proceso de carga, el área debajo de la representación gráfica, que se ve acá sombreada en rojo, equivale al trabajo o energía del capacitor que se va cargando. El trabajo que voy haciendo. O sea, para llevar esta primer Q, como decía hace un rato, esta primer carga, supongamos que hay un delta Q, digamos, para la carga pasa de 10 a 11 Coulomb, que supongamos que es poquito, pero es un montonazo, no importa. Pasa de 10 a 11, o sea, aumentó un Coulomb la carga, hice un trabajo dado por el área de esa barrita, ¿o no? Luego, cuando pasa de 20 a 21, otra vez la misma carga, un coulombcito, que supongamos que sea poquito y es un montón, cuando
aumenta un coulomb, este coulomb de acá me costó mucho más trabajo porque estaba más cargada la esfera, ya tenía un potencial mayor, ¿se dan cuenta? Y este más todavía, la última barra que grafiqué ahí. ¿Eh? O sea, este área todavía es mayor, ¿ven? El área, siempre el área que es igual al producto de cada carga Q minúscula, cada pequeña carga, por el potencial que tiene en ese instante, ven que la carga puede ser constante, puede tener un coulomb acá, un coulomb acá, un coulomb acá. O sea, la base de esta franja es la misma, 1, 1, 1. Pero entra cada coulomb a distintos potenciales. Entonces este coulomb me cuesta menos trabajo y este más y este más. Si sumo todo, es como que tengo que sumar toda esa infinita barrita, ese es el concepto de integral. No importa, nosotros no lo hemos visto la integral, pero el área sombreada de esta representación gráfica, sombreada en rojo, corresponde al trabajo mecánico que he tenido que realizar. Hemos hecho ejercicios, ¿se acuerdan? Donde el trabajo mecánico salía por integración, cuando habían gráficos, fuerza-distancia. Ahora es un poco distinto, pero en mecánica, ¿cierto? Cuando había un gráfico fuerza-distancia y te daban que la fuerza variaba con la distancia, ¿se acuerdan? La fuerza en Newton, ¿cierto? La distancia en metros, y de pronto vos tenías una fuerza que tenía una forma como esta. Primero era constante y después variaba así, y me pedían sacar el trabajo, y era por integración, fuerza por distancia, se sacaba el área debajo de la representación gráfica y se podía conocer el trabajo. Bueno, ahora es más o menos parecido, porque se demuestra que el trabajo o energía potencial eléctrica despejada de acá es igual a Q por B, y por lo tanto igual a ese área, ¿no? Entonces directamente para saber la energía del capacitor cargado es igual al trabajo que tuve que hacer, y por lo tanto igual al área en este gráfico B como F de Q. Se ve claramente que cada unidad de área acá es base por altura, bueno, acá es un triángulo, pero si hubiera un cuadradito acá, una unidad de área, base por altura, ¿qué quedaría? Coulomb por vol. Y Coulomb por vol es Joule. Vamos a las unidades. La carga se mide en Coulomb, Q minúscula, Q la carga, ¿no? Por el potencial que se mide en vol, y Coulomb por vol es Joule, porque obviamente vol es Joule por Coulomb, bueno, y eso ya lo sabemos, ¿no? Si Coulomb se va con Coulomb, queda Joule. Se ubica, entonces directamente para sacar la energía del capacitor cargado hay que hacer el área sombreada en rojo. ¿Y qué es? Base, Q mayúscula, la carga final que le entró al capacitor. Por altura, B, el potencial final que adquirió el capacitor. Por eso Q mayúscula, B mayúscula son los finales de carga y de potencial. Y Q minúscula y C minúscula son las cargas que instantáneamente van entrando. Por altura, base por altura sobre 2. Ahí está la fórmula. Esta sería una fórmula fácil, más o menos fácil de acordarse, porque uno más o menos podría decir, cuando uno lo va a estudiar esto, porque ahora van a aparecer 3 fórmulas, y uno va a decir, uy, la pucha, 3 fórmulas más, y se siguen sumando las fórmulas. No, o sea, no es muy desafiante para nuestra memoria que aparezcan tantas fórmulas. Pero vos podés decir, bueno, esto te lo sabés ya, que el potencial es la energía por unidad de carga, si despejás acá la energía o trabajo, la energía queda igual a carga por potencial. Esto es bastante lógico, ¿no? Y bueno, y a partir de esta fórmula hemos demostrado que el potencial es una función lineal de Q. Como se ve ahí, ya expliqué sobradamente. Y bueno, entonces siempre va a quedar un triángulo, base por altura sobre 2, Q por B sobre 2, se le puede uno llegar más o menos a sacarla. ¿Se ubican? No hay que cometer el error de poner Q por B, porque muchos pueden pensar, no vamos a cometer errores tampoco, digamos, groseros, ¿o no? Si un alumno no tiene en cuenta el proceso de carga, cómo se va desenvolviendo en el tiempo, uno puede llegar a decir, bueno, el potencial, B mayúscula, es la energía potencial por carga, ¿cierto? Entonces, si multiplico B por Q, me va a dar la energía del capacitor, ¿no? La energía potencial o la energía del capacitor. Y no es así, porque es un medio de Q por B. No es Q por B o B por Q. Es la mitad de eso. ¿Por qué es la mitad de eso? Por todo esto que hemos explicado. Porque la primera carga no me da ningún trabajo, la otra me da un poquito más, la otra me da un poquito más, la otra me da un poquito más, y así va avanzando. No es que toda la carga entró al potencial B mayúscula y solamente el último delta Q, la última barrita, esa vertical, esa me costó muchísimo, pero la otra me costó menos, la otra me costó menos, la otra me costó menos, y la primera no me costó nada. Entonces podríamos decir también
para ya terminar este análisis, podríamos decir también que la energía del capacitor cargado, como estamos diciendo, no es la carga final por el potencial final, sino la mitad por el base por altura sobre 2. Si no, vos tendrías Q por B, pero Q por B sería toda esta superficie. Y no es toda esa superficie, es la mitad de esa. ¿Se ubican? El trabajo que he tenido que realizar yo realmente. Esa es la idea de lo que le quería mostrar, la energía de un capacitor cargado, ¿o no? Así que no es cuestión de despejar de acá, B igual a energía sobre carga y hacer Q por B y listo, sino hay que hacer un medio de eso para que dé algo correcto. Además, hice otra analogía acá. Esta energía, un medio de Q mayúscula por B mayúscula, o sea, un medio de la carga final por el potencial final, sería equivalente a que toda la carga Q final hubiera ingresado a un potencial B un medio. B voltaje sub un medio. B la mitad de B quiere decir eso, ¿no? Si B van a ser 10 volt, 5 volt. Es lógico. Entonces acá agarré y hice un dibujo, lo agrando más para ver que acá yo puse un rectángulo en puntitos azules, que se supone con el otro sombreado rojo del área triangular. Pero bueno, esto es lo mismo que decir, vamos a sombrearlo acá con el zoom. Esta superficie que estoy sombreando ahora también es igual al área del triángulo sombreado en rojo, o sea, un medio de Q por B. También es igual. Entonces es como decir, bueno, si en lugar de decir la primera, como decíamos hace un rato, ¿no? Si en lugar de decir que la primera carga entró con un trabajo de cero y esta con un trabajo mayor, y la del medio con un trabajo intermedio, y la otra con un trabajo mayor del intermedio, hacemos de cuenta que todas las cargas entraron al potencial de la mitad. O sea que toda la carga, que todo el capacitor se cargó cuando estaba a 5 volt. De la primera carga a la última entró a 5 volt, pero al final el potencial es 10 volt, ¿o no? Se ubican, supongamos que agarró 10 volt, el potencial de la mitad es 5 volt. Bueno, por eso podríamos considerar que toda la carga entró a la mitad del potencial, o sea, a B sobre 2. Como quieran, razonarlo de como quiera, pero es así. Esa es la energía de un capacitor cargado. Acabo de demostrarlo bien. Un medio de Q por B. Lamentablemente, ya les vengo diciendo hace bastante que la carga eléctrica no es fácil de medir en física. La carga no es fácil de medir, porque la carga es básicamente una magnitud típicamente electrostática. La carga es electrostática. Lo que es fácil de medir es lo electrodinámico. Cuando hablas de corriente eléctrica, es fácil medir una corriente eléctrica, amper, coulomb por segundo, hay amperímetros. Es muy fácil medir magnitudes dinámicas cuando hay corrientes y flujo permanente de cargas. Pero cuando vos cargas algo en un proceso transitorio, es muy difícil. Habría que medir la intensidad de corriente eléctrica con un registrador, o sea, no con un medidor nada más que chicotee la aguja de acá para acá, sino con un registrador que lo vaya registrando en el tiempo para luego sacar por integración. Es un quilombo. Hay galvanómetro balístico, hay un montón de cosas, pero son cosas raras, son cosas difíciles. Entonces medir la carga es difícil. La carga que fue entrando es difícil. Medir la velocidad a la cual entraría una carga, la velocidad y dinámica, hay muchos instrumentos, pero medir la carga que entró, contar, una especie de contador, como decir, si hiciéramos la analogía hidráulica, como si dijéramos el volumen, contar los litros totales, es complicado. No para medir agua es fácil, pero para medir en la analogía carga es complicado, porque carga no la ves. No es como el agua, que vos podés ver cuántos litros el recipiente que sea de vidrio y ver cuánto altura va subiendo en cada momento, sacá el volumen que va entrando. Pero la carga que va entrando un capacitor, andá a sacarla. Acordate que son procesos digamos, microscópicos, cientos de miles, de millones, de qué sé yo, de cargas que van fluyendo. Y cada carga es en la carga del electrón, ¿cuánto era? 1,6 por día a la menos 19 coulomb, andá a sacarlo, andá a contar. Es un quilombo. Entonces, hay dos fórmulas más usables en la práctica, que son estas dos. Yo puse con fondo amarillo la que más se termina usando, pero yo pienso que a la hora de estudiar, como es muy difícil retener de memoria tres cosas,
en todo caso, aprendamos esta, ¿o no? Que ya acabo de explicar sobradamente con la imagen gráfica del triangulito, que Q por B sobre 2, o un medio de Q por B. Un medio de la carga final por el potencial final. Pero si hacemos cambios, como C es igual a Q sobre B, capacidad es carga sobre potencial, de acá despejo la carga y queda C por B. Y de acá despejo B y queda Q sobre C. Bueno, si lo reemplazo en la primera, por ejemplo, acá está la energía en función de la carga y el potencial. La carga y el potencial. Ahora la quiero poner en función de la carga y la capacidad. Otra fórmula, alternativa, ¿cierto? De la primera. Sería un medio de Q, que lo dejo como está, un medio de Q. Y cuando viene B, lo reemplazo por lo que B es igual, Q sobre C. Entonces queda un medio de Q por Q sobre C. Y quedaría un medio de Q cuadrado sobre C. Horrible, horrible. Aparte sigue estando la Q, que es la difícil de medir. Horrible, horrible. Pero existe. Y por último, si parto esta de nuevo, de la original, hago un medio de Q por B. Si reemplazo Q por C por B, ahí está, ¿cierto? El Q igual C por B, quedaría un medio de Q, que es C por B. Y esta quedaría un medio de C por B, un medio de C por B cuadrado. Esa es la que más se usa en la práctica. Aun los ejercicios depende, porque los ejercicios por ahí, como son ejercicios que no tienen nada que ver con el laboratorio y cosas por el estilo, y son totalmente teóricos, puede ser que me convenga usar cualquiera. Si conozco la carga del capacitor y el potencial en bornes, aplico esta. Bornes se llama los extremos del capacitor, ¿cierto? Lo aplico esta, pero no importa. En la práctica, esta es la más usada. Esta. Un medio de C por B al cuadrado. ¿Por qué es la más usada? Primero porque no tiene la Q, no tiene la carga, tiene el potencial que se mide con un voltímetro. Es muy fácil medir el potencial, después vamos a hablar un poco del voltímetro, se pone un voltímetro o un multitester común, ajustado como voltímetro, con los dos terminales, las dos agujas entre los extremos del capacitor, se mide el potencial al cuadrado y se multiplica por la capacidad que figura en todos los capacitores la capacidad. O sea, está en el propio capacitor, está, sí, voy a mostrar imágenes de capacitores. ¿Se ubican? Entonces no tenés ningún problema y podés calcular la energía del capacitor cargado, que depende del cuadrado del potencial, como se observa en esta bonita fórmula. Un medio de C por B al cuadrado. Cuando está descargado, ¿qué energía tiene? Cero, porque no tiene nada de potencial, de diferencia de potencial porque está descargado. No tiene energía. A medida que le vas cargando, 5 volt, 10 volt, cuando lo vas cargando, con el cuadrado del potencial es la energía. O sea, si pasás de 5 volt a 10 volt, se duplicó B. ¿Qué pasa con la energía? Se cuadruplica, porque 2 al cuadrado 4, no se duplica, se cuadruplica. ¿Se ubican? O sea que la energía del capacitor cargado depende del cuadrado de B. De última, si quisieran buscar alguna, no tiene nada que ver, lo que voy a decir no tiene nada que ver con nada, pero para buscar alguna asociación, recordemos, por ejemplo, la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿o no? Bueno, esta v al cuadrado no es la velocidad, ¿no? Es el potencial, no tiene nada que ver, pero qué sé yo, a lo mejor me sirve como una ayuda. Y aparte esta es una energía potencial eléctrica, no es una energía cinética. Pero qué sé yo, si quieren relacionarla, para acordarse, digo, o no, un medio de la capacitancia del capacitor por la diferencia de potencial al cuadrado. Esa es la energía de un capacitor cargado, o un medio de Q por B, o esta otra que es más horrible que la miércoles. Se ubican, y si hay que moverse de una a otra con la función C, con la relación capacidades, carga sobre potencial, de ahí se despeja, se reemplaza y se pasa a cualquiera de las tres bonitas fórmulas de la energía de un capacitor cargado. Les muestro una cosa breve ahora, adelantándome un poco, para que vean, este es un capacitor electrolítico, pero bueno, después cuando llegue a ese punto, más sobre el final de la clase, voy a mostrar más, voy a hablar más de eso. Acá tenemos la capacitancia, ¿ven? Capacidad, 47 microfaradio. ¿Ven? Prefijo micro por 10 a la menos 6 faradio. ¿Mm? O sea, en todos los capacitores siempre aparece la capacidad que tiene. Acá te dice, por ejemplo, 4700 microfaradios, y acá no sé, porque hay que ver algunos códigos que pueden haber, y etcétera. 100 microfaradios, ¿no? Te va diciendo la capacidad de cada capacitor. Acá tenés 470 microfaradios, ¿no? Se puede ver bastante bien, ¿o no?
22 microfaradios. Y estos son electrolíticos. Bueno, después voy a seguir hablando de eso. Vamos a lo último y ya termino con el capacitor físico.